Bienvenidos a la entrega de trofeos de las 24 horas de Cuaco de Yuste, en categoría inferior. Es un orgullo que después de 33 años hayamos tenido 35 equipos en un fin de semana muy caluroso pero muy emocionante. Hay que dar las gracias al Ayuntamiento de Cuacos, que es el organizador de estas 24 horas, y después de tantos años sigue apostando por este evento. Doy las gracias a Ose, nuestro alcalde, y a Luismi por su apoyo incondicional, y este año a nuestro nuevo concejal de deporte, David, porque ha estado con nosotros en la organización. Esta organización es la que ha hecho que estas 24 horas hayan vuelto a ser un éxito. Y quiero darle las gracias a David, Álvaro, Héctor y Pablo. Y para todos ellos pido un fuerte aplauso. ¿Tenemos un aplauso? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia y por hacer posible un año más el éxito de estas 24 horas que como bien ha dicho Antonio, pues son 33 años ya lo que se lleva haciendo en Cuacos de Yuste. Me voy a reiterar en lo que ha dicho él, agradecimientos a todos los voluntarios, colaboradores, a David, el nuevo concejal de Juventud, Deportes, Ocio y Tiempo Libre, por estar aquí apoyando el asunto y por impulsar el deporte, además con su juventud, que entre los jóvenes es lo más complicado, y creo que está bien el camino. La categoría preventiva, que es para el equipo Cafetería Avenida de la Ramona de la Mata. A levantar ese trofeo, campeones, muy bien. Y que sigáis mucho equipo, Calle Nueva, ojalá y la verdad. Venga, levanta el trofeo, un aplauso. Y campeones de la categoría preventiva en estas 24 horas de Cuacos de Yuste, frutas y verduras Atalaya, de Carayuela. Venga, levantamos ese trofeo, esos campeones. Categoría de vida, el trofeo a la deportividad para el equipo Hotel Ruta Imperial, de Carandilla de la Vega. Venga, enhorabuena, levantar ese trofeo. Muy bien, enhorabuena, chavales. Subcampeón de esta categoría de BIN, el equipo Calle Nueva, de Carandilla de la Vega. Enhorabuena, chavales, levantar el trofeo. Muy bien. El equipo Sporting Publicarte de Carayuela de la Vega. Venga, levantamos esos trofeos, campeones. Deportividad para el equipo Tiquitaca de Carayuela. Venga, enhorabuena a ese equipo de categoría infantil. Peluquería Tony de Carandilla de la Vega. Venga, enhorabuena a esos campeones. Vamos con la categoría de cadete. Trofeo de deportividad para Peluquería RJM. Equipo formado por niños de Carayuela y de Carayuela. Venga, enhorabuena. Subcampeón de esta categoría cadete, el equipo Peluquería Tony de Carandilla de la Vega. Muy bien, enhorabuena. Y campeón de la categoría cadete en las 24 horas de Cuacos de Yuste, la compañía rotulera de la Almodóvar de la Mata. Venga, levantamos ese trofeo. Muy bien, enhorabuena, campeones. Vamos. Subcampeón y además el trofeo se lleva 40 euros del equipo Peluquería Pedro Body Fitness de Carayuela. Muy bien, chavales, enhorabuena. Y campeón de las 24 horas con la categoría juvenil, el equipo Euskaltel de Altamira de la Vega.
y los 80 euros. Muy bien, venga, levantamos el trofeo.